A esta hora tenemos el gusto de recibir a los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales que vienen de manera muy generosa a contarnos en qué están trabajando, qué están investigando. En este sentido nos acompaña el doctor José Miguel Busquets. Busquets es doctor en Ciencia Política en el Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro, profesor agregado de la Universidad de la República, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es coordinador académico del área de Estado y Políticas Públicas. Su trabajo de tesis de doctorado es sobre la reforma de la seguridad social en América Latina y además examinó los casos de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. Bienvenido, José Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cuáles son hoy los énfasis de los nuevos procesos de reforma de seguridad social, particularmente en la región? Como tú bien dijiste, en mi tesis doctoral allá por el 2002, investigué sobre las reformas liberales en América Latina. Sí. América Latina fue un escenario, un laboratorio de experiencias reformistas de cuño liberal y la seguridad social no escapó a esta pauta, digamos. Hay que recordar eso en el mundo. La iniciación de esta pauta la tuvo el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet en Chile, y bueno, y la región después se acompañó con Menem en Argentina, Sanguinetti en Uruguay, Sánchez de Lozada en Bolivia. Eso fue lo que estudié en su momento. Más recientemente he empezado a acompañar los procesos de reforma, como le ha llamado Carmelo Mesa Lago, o segundo round de reformas, Fabio Bertranú, que son dos grandes especialistas en materia de seguridad social, digamos. Y tenemos un nuevo escenario interno, pero también externo, en materia de propuesta de organismos internacionales en la materia. Es decir, que lo que se procesa en Uruguay, en el caso del gobierno de Vázquez, no es distinto a lo que está pasando en su momento en Chile con Bachelet, en Argentina primero con Néstor Kirchner, después con Cristina Kirchner, claro. En Bolivia con Evo Morales. Claro que con énfasis diferentes, digamos, ¿no? Las reformas que se producen en Chile y en Uruguay tienen bastante parecidos, son reformas que podríamos caracterizar como no estructurales, que hacen modificaciones pero que no cambian significativamente el sistema. Claro. En tanto, el caso de Argentina es un caso más notado justamente por ser una reforma de carácter estructural. Se desanda de alguna manera el sistema de la reforma anterior, la reforma liberal. Y el caso de Bolivia es menos conocido en estas latitudes, pero que es importante. También es una reforma que podríamos llamar estructural, en la medida que las administradoras de fondos previsionales también son suprimidas, sin perjuicio que se mantiene el sistema de capitalización. Es una cosa un poco más compleja. Y bueno, eso es un poco lo que yo he estado examinando y con la idea de tratar de entender un poco qué es lo que lleva a esos procesos de reforma, digamos, ¿no? El proceso uruguayo, ¿cómo lo podés definir? ¿Qué característica diferencial tiene, si es que la tiene? Exacto. Bueno, el caso de Uruguay, o sea, si uno pudiera, la tendencia o la preocupación central de las reformas liberales fue la sustentabilidad del sistema, las cuestiones de sostenibilidad financiera. Sí. El énfasis fundamental de estas nuevas reformas está orientado a la cobertura, digamos, pero que se realiza a través de distintos énfasis, digamos. La reforma uruguaya se parece bastante más en parte a los énfasis chilenos, sin perjuicio que Chile había hecho una reforma liberal mucho más radical que Uruguay. Uruguay hizo una reforma bastante más moderada, al punto de que Chile, digamos, modifica el sistema y lo aproxima al uruguayo de alguna manera. Y en Uruguay se hace una reforma en el año 2008 en un contexto bastante interesante. ¿Por qué? Porque se hace con énfasis en un diálogo social, digamos, ¿no? O sea, el gobierno decide convocar a un diálogo nacional de seguridad social. Ese diálogo nacional de seguridad social permite que más de 60 organizaciones, instituciones vinculadas a la seguridad social participen, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Hay aproximadamente como 80 personas que participan en ese proceso. No solo organizaciones sino de la sociedad civil y del gobierno, sino también los partidos políticos. La particularidad de ese diálogo fue que, bueno, fue un proceso de mucha conversación en la cual se puso sobre la mesa los distintos temas, desde la demografía, el mercado de trabajo, la cobertura. Se ubicó el sistema de protección social como contexto, digamos, de la seguridad social. Se conversaron los temas de financiamiento, o sea, todos esos temas estuvieron sobre la mesa y de allí resultaron básicamente dos reformas, dos leyes importantes que tuvieron la particularidad de, además de conseguir una aprobación
aprobación en esa instancia de diálogo ampliada, conseguir unanimidad en el Parlamento, digamos, lo que es una característica interesante y en este caso similar a la chilena. O sea, Bien. Chile y Uruguay procesan reformas, los dos lo hacen en una forma bastante negocial. Y en el marco de diálogos sociales. Chile también tiene un diálogo, hay la famosa Comisión Marcel, que es diferente. Yo digo que el diálogo uruguayo fue más participativo, más en el formato tripartito que tiene tradición en el Uruguay. La Comisión Marcel, solo para recordar y para mirar el diálogo uruguayo en perspectiva comparada, consistió en 15 especialistas en materia de seguridad social, con los más diversos enfoques, convocados por la entonces presidenta Michelle Bachelet, y que negoció y conversó y buscó ideas vis a vis con cada una de las partes. O sea, no hubo una instancia plenaria de creación de ideas, digamos, sino que hubo una instancia de diálogo bipartito, exclusivamente bipartito, y básicamente después la aprobación de la ley, o sea, lo que se mandó al Parlamento y que fue también siendo aprobado, era el 90% de las ideas que allí se generaron, digamos, ¿no? Pero es un mecanismo diferente a en el cual hubo una instancia más amplia, en la cual además estaban convocados los partidos, con la particularidad de que en la instancia del gobierno Vázquez, los partidos de oposición, salvo el Partido Independiente, el Partido Nacional prácticamente no participó y el Partido Colorado no participó, digamos, ¿no? Esta quizás es la diferencia con la nueva convocatoria reciente, en el gobierno de José Mujica, en el cual sí los partidos justamente han participado, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Te iba a preguntar eso, sé que están trabajando en esa investigación. ¿Hay muchas diferencias entre el proceso de diálogo entre la primera administración del Frente Amplio y la segunda? Bueno, en realidad nosotros en este momento justamente, como lo hicimos para el gobierno Vázquez, una de las cosas que quiero destacar, que además de la investigación académica que trata de entender en contexto, digamos, los procesos políticos, económicos y sociales de reformas en la región, hemos tenido la suerte de ser convocados, la universidad de ser convocada, para poder apoyar estos procesos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la facilitación de los procesos. Así lo hicimos en el gobierno Vázquez. Al final de ese gobierno, el equipo que me tocó coordinar, que integraba economistas y politólogos, tuvo la particularidad de hacer un informe. Sí. Ese informe fue publicado y ahora estamos en un proceso similar. O sea, terminado, digamos, la instancia de diálogo, el segundo diálogo, estamos justamente procesando con los participantes esa evaluación, que es una evaluación no solo nuestra, sino que en la que buscamos recoger las percepciones de cada uno de los participantes. Bien. Y además tenemos la particularidad de tener un caso similar, digamos, que es lo que pasó en el gobierno Vázquez, así que vamos a poder tener datos a futuro. Lo que sí sabemos, hay datos bastante claros en el sentido de que, por ejemplo, los partidos políticos de oposición tuvieron una participación mayor. Es cierto que en lo que tiene que ver con la participación del gobierno, sobre todo la participación, digamos, activa, digamos, ¿no? Activa desde el punto de vista de propuestas, activa, fue menor la participación del MIDES y del Ministerio de Economía. Ajá. Y hubo un proceso con ciertas dificultades que, en fin, en su momento vamos a evaluar. Y bueno, y después, tendremos que evaluar un poco los resultados y el grado de acuerdo de los actores en torno a esos resultados. Bien. En el caso del gobierno Vázquez tuvimos una ley de flexibilización del acceso a la jubilación, y una ley de reforma del seguro de desempleo, y por ahora ya tenemos un producto que fue la ley de compatibilidad entre trabajo y jubilación, que esa fue producto de la primera mesa de trabajo de este segundo diálogo nacional de seguridad social, y que recibió apoyo a nivel del diálogo y a nivel del Parlamento, digamos, ¿no? Y hay otro conjunto de proyectos de ley a punto, ¿no? Y de decretos que están sobre la mesa y que seguramente van a ser encaminados al Poder Legislativo, y allí vamos a ver un poco cómo termina esta película. Bien, vamos a estar atentos a esa publicación que va a salir en los próximos días. Además, quiero decirle a la gente que le interese que está publicado un libro de tu autoría, Uruguay, Diálogo Social y Reforma Jubilatoria en Tiempo de Crisis, y más allá 2005-2009, que lo estamos mostrando, que también es de fácil acceso. Lo que estaba leyendo, que por suerte todos podemos entender, no es muy tecnicista, digamos, ¿no?
Este trabajo es un trabajo que en realidad quiero decir que Sí. Uruguay fue seleccionado como el único país de América Bien. para un estudio mundial de la OIT que recoge 10 países en el mundo Sí. en el contexto de crisis del 2008, qué es lo que hicieron con sus seguridades sociales. Algunos pensaron que podía haber sido Chile el caso elegido fue Uruguay. Mirá. Y me tocó a mí la responsabilidad de hacer este informe y bueno, así que ahora está publicado, así que pueden acceder al mismo, digamos. Muy bien, doctor José Miguel Busquet, gracias por su presencia. Como siempre, es un gusto recibir a la gente de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por la invitación.